Hola mi gente, Yolimar Araujo por acá, bienvenidos a mi canal Aprende a Invertir y bueno, hoy estamos acá analizando lo que es el Bitcoin. Yo les hice una presentación estadística de los escenarios probables que puede hacer el Bitcoin en los siguientes meses y para que ustedes se den cuenta de ciertos factores los cuales debemos tomar en consideración para analizar este activo. Así que empecemos. Primero, la pregunta al millón. ¿Ya tocó fondo Bitcoin? Este es un análisis estadístico del ciclo actual, lo que ha venido avanzando desde el halving del 2024 hasta la actualidad, que estamos en julio del 2026. Este análisis yo lo hice la primera semana de julio, ¿ok? Y esto es el día que hice el análisis, las estadísticas que tenía en ese momento, que fue la primera semana de julio, donde el precio estaba rondando los 63.247 y donde ya hemos tenido un máximo histórico donde el Bitcoin llegó a 126.173. El mínimo que ha tenido hasta ahora en este ciclo lo dio el 24 de junio y fue de 57.740, teniendo una caída del ciclo del 54.2%. Tomen atención de este porcentaje porque va a ser importante para después. El ATH fue el 6 de octubre del 2025 y el 24 de junio del 2026 tocó los 57.740 y rebotó. Hice este análisis con el precio cuando estaba rondando el 63.247, que fue la primera semana de julio. Y bueno, dadas las circunstancias que pasaron hace poco en Venezuela, no me había dado la tarea de grabar el análisis, ¿ok? Fíjense. El patrón que casi nadie ve, el techo y el piso caen en el mismo mes. Esto es súper importante cuando nos ponemos a analizar ciclos anteriores del Bitcoin. Cuando inició el halving en el 2016, ¿ok? Su techo lo tuvo el 17 de diciembre del 2017, tocando un rango de 19.666. Luego, un año después, tuvimos su piso en 3.122 el 15 de diciembre del 2018. Fue en el mes de diciembre. Ahora, si nos podemos analizar el halving del 2020, ¿ok? Donde 2 años después tuvo el mínimo, el máximo lo tuvo el 10 de noviembre del 2021, un año después del halving, llegando a 69.000, mientras que el mínimo lo tuvo el 21 de noviembre del 2022. ¿Cuál fue el máximo y el mínimo de ese ciclo? En noviembre, un mes antes que el anterior. Ahora, actualmente en el halving del 2024, ok, ya estamos en el 2026, ya pasó el máximo histórico que llegó a 126.173 el 6 de octubre del 2025. ¿Qué es lo que creen ustedes que probablemente pueda ocurrir? Bueno, quizás volvamos a tocar el 57 un poco más abajo en octubre del 2026, teniendo nuevamente mínimos históricos. ¿Qué mes podría ser? Bueno, el mes de octubre, así como ha cumplido los meses anteriores, máximo y mínimo, un año prácticamente, exactamente casi igual, después del máximo, bueno, probablemente pueda ocurrir también en octubre, que veamos el mínimo. Recuerden que esto son confluencias, son pronósticos, son probabilidades, no exactamente puede ser que ocurra, pero no podemos dejarla pasar. Cada ciclo cae menos que el anterior. El mercado hoy es 7.6 veces más grande que en el año 2017. Pasó de 329.000 a 2.5 billones. Fíjense, en el ciclo del año 2018 bajó un 84%, ¿ok? Si nosotros logramos ver el año 2022, la caída fue de un 78%. En el año 2026, es decir, en la actualidad, solo ha caído un 54%. Ahora, presten atención a esto. Sí, para tumbar un mercado tan grande, se necesitó tanto dinero en ese momento y no era tanto. Imagínense ahora que somos muchísimas más personas, muchas más instituciones, hay demasiadas personas involucradas. Realmente para tumbar el mercado a un 80%, como lo hizo en el primer ciclo, haría falta mucho más dinero vendiéndose, ¿ok? Es por eso que esta caída es más suave y de hecho las siguientes van a ser más suaves. Pero en dólares ya se evaporó más capital que todo el desplome del 2022, precisamente porque hay más personas involucradas y más capital. Ok, el piso histórico, el Fibonacci, 88,6 del Fibo. Yo les quiero enseñar algo de la gráfica para que ustedes presten mucha atención.
Yo tengo analizando el Bitcoin desde hace 6 años aproximadamente, ¿ok? Esto que yo les voy a compartir ahorita, vamos a colocarlo así, es el Bitcoin en temporalidad diaria. Vamos a ponerla semanal para que se vea un poco mejor, ¿ok? Así, perfecto. Ok, esto que ustedes ven acá es el movimiento del Bitcoin durante todos estos ciclos, desde el 2016 hasta la actualidad, hasta el 2026, 10 años de análisis, ¿ok? ¿Qué es lo que yo he observado cada vez que analizo un ciclo nuevo del Bitcoin? Y es que cuando yo marco el inicio de ese ciclo, con el retroceso del Fibonacci, el inicio en el halving del 2016, el precio era de 635, lo pueden investigar. Si yo inicio acá, ¿ok? Y marco el histórico a la punta del máximo de ese ciclo, si nosotros podemos ver, vamos a colocar aquí, perfecto, ¿ok? Del inicio del ciclo al máximo, el retroceso me dio justamente en el nivel 88,60 del Fibo, ¿ok? Y fue en diciembre, que ya habíamos dicho, el mínimo lo dio en diciembre, el máximo lo dio en diciembre del año anterior. Ahora, si yo me pongo a marcarle el Fibonacci al siguiente ciclo, ¿ok? Que fue del 2020 al 2024, marco el Fibonacci desde que inició, yo marco desde el precio en que estaba cuando inició el ciclo, ¿ok? Hasta el máximo, que es lo que vemos acá, justamente el 88,60 del Fibonacci fue el mínimo, que fue en noviembre, cuando el máximo fue en noviembre, un año antes. Ahora, si yo marco el Fibonacci, ¿ok? En este nuevo ciclo, vamos a marcarlo, tenemos un pequeño gran detalle con este nuevo ciclo. Y es que él inició en un precio, pero hubo una manipulación, hubo un movimiento drástico que no podemos dejar pasar. Fíjense, si yo hubiera tomado el retroceso del Fibonacci desde el inicio del ciclo, que fue acá, ¿ok? Al máximo. Vamos a ver acá, para ver si lo pueden observar. ¿Dónde está el Fibo? Ok, sí. Fue acá. No veo la flecha. Muy bien. ¿Qué es lo que vamos a ver? Que sí, el 88,60, ella no, aquí no hizo nada, solo rebotó y sí tuvo un movimiento alcista, pero no fue el mínimo como tal, porque ella cayó por debajo. Ahora, si tomamos en consideración la manipulación que hubo en ese ciclo, que ella inicia, hace un pequeño movimiento alcista, luego cae, manipula para luego subir, ¿ok? Barriendo la liquidez de todas esas personas que habían dejado operaciones abiertas ahí, y tomamos realmente ese mechazo que hizo en agosto, que fue realmente el mínimo del ciclo hasta el máximo del ciclo, ¿ok? ¿Qué es lo que vamos a observar aquí? Fíjense, 88,60 ahorita, donde el mercado, ¿qué es lo que hace? Sube y rebota en esa zona, ¿ok? Rebota en la zona del 88,60, que fue más o menos los 57.700 y algo, ¿ok? Entonces, esto hay que prestar atención porque según los ciclos ya debimos haber tocado el mínimo que le corresponde a ese ciclo si sigue cumpliendo con la regla del Fibonacci, que su mínimo es cuando llega al 88,60. Ahora, sigamos acá. Aquí solo ha pasado en 2 oportunidades. En los 2 ciclos anteriores, este vendría siendo un tercer ciclo, no tenemos suficiente data para decir que va a hacerlo una tercera vez. Sin embargo, van existiendo confluencias que podemos ir entrelazando y bueno, estadísticamente las emociones de las personas que suelen ser repetitivas en esas épocas. Entonces, bueno, es muy probable que ese sea el mínimo, ¿ok? Sin embargo, no podemos darlo por hecho. Otra cosa que es importante que tomemos en consideración, ¿ok? Y es ¿cuándo nos va a dar el próximo máximo? En el primer ciclo fue el 19 de julio del 2016, ¿ok? El halving, y el techo nos los dio en diciembre del 2017. En el segundo ciclo fue el 11 de mayo y en noviembre del 2021 fue que nos dio el siguiente máximo. Y en el tercer ciclo, el 19 de abril del 2024, fue el halving y nos dio el techo el 6 de octubre. Si nosotros nos ponemos a comparar los días que hubo entre el halving y el techo, el máximo, fueron de aproximadamente
500 y algo de días, con un diferencial de 11 días, más o menos, entre más o menos 11 días en los 3 ciclos. Ahora, del halving al techo pasan siempre 536 días. Como cada halving cae más temprano, el techo se corre hacia atrás, diciembre, noviembre, octubre. Es la misma razón por la que el piso también se corre a octubre. Eso también tenemos que tenerlo en consideración. Y también sacar la cuenta de cuándo va a ser nuestro próximo halving. Ok, la era institucional, lo nuevo de este ciclo, fíjense, en 2018 y 2022, cuando el pequeño inversionista vendía en pánico, no había comprador, ok, no había comprador del otro lado. Hoy sí, los ETFs y las empresas actúan como una orden de compra permanente en las zonas más baratas. Eso es lo que puede hacer que el ciclo termine en el 88,6 y no más bajo. Por eso hay que estar pendiente de que cuando ya estén en esa zona, señores, estamos en la zona más baja, no se pongan a estar pensando que eso va a caer más. Según las estadísticas, recuerden que esto es estadística, entonces para que no se queden por fuera esperando que llegue un precio más abajo, resulta que se fue y los dejó esperando. ¿Y dónde y cuándo el piso? El piso principal para mí ya fue tocado, que fue en 57.740, ¿ok? Pero ella sí podría bajar un poco más en octubre, tocando los 57.000 o por si acaso los 56.200. Sin embargo, ya para mí el piso principal ya fue tocado con el 88. Los dos pisos están dentro de la zona del 88,6, ¿ok? Más o menos un 77% de que el fondo quede por encima de 50.000. Es decir, que lo más probable es que ya no baje de 50.000 para este ciclo. Entonces, esto hay que tenerlo presente y que bueno, que el mínimo puede tenerlo en octubre del 2026. Ahora, hoja de ruta. ¿Qué esperar mes a mes? Les recuerdo, yo esto lo hice la primera semana de julio. ¿Qué era lo que yo esperaba para julio? Que julio fuera un mes alcista. Para agosto, espero que agosto sea un mes bajista, igual que septiembre. Octubre tenga su suelo, ¿ok? Noviembre se mantenga en rango y veamos un Bitcoin alcista para diciembre. Si nosotros verificamos con 2018 y 2022 tras el piso, el mes siguiente fue rango de los dos ciclos anteriores. Y el segundo mes arrancó a la subida. Para los ciclos anteriores fue en enero del 2023, ¿ok? Para el ciclo anterior. Por eso octubre puede ser el suelo, noviembre puede ser la base, el rango donde ella se va a mantener y diciembre va a empezar a subir. Igual tienen que estar pendientes qué va a ser el Bitcoin. Este análisis son escenarios probables, no es certero. Es un estudio 100% educativo para que ustedes analicen, para que ustedes vean cuál es el movimiento del Bitcoin. No es recomendación de inversión. Y obviamente estas probabilidades se basan en 2 o 3 ciclos históricos. Es una muestra muy pequeña. El mercado puede romper cualquier patrón, así que gestionen su riesgo.